Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo seminario organizado por el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Cátedra de Jean Monnet, y en esta oportunidad tenemos un panel de lujo para conversar sobre un tema no muy conocido, la verdad, por lo menos en esta parte del mundo, estoy hablando de Chile, de América Latina, pero que cada día estamos observando con muchísimo interés, atención y preocupación también de lo que está ocurriendo en Belarus. Es por eso que gracias a las comunicaciones, gracias a Twitter, además a la generosidad de nuestros invitados e invitadas, vamos a poder conversar sobre este tema para que todos aquellos que están interesados en estos temas internacionales, bueno, puedan conocer un poco más de qué es lo que está pasando, cuáles son los escenarios en Belarus, qué es lo que está en juego y por qué hoy esta ciudadanía se está movilizando y qué es lo que buscan. De eso y más vamos a conversar hoy día y ya presento a nuestros invitados que debo recordarles a aquellos que nos están siguiendo que quieran hacer preguntas, que lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, ya sea a través del Twitter del Programa Estudios Europeos, a través de nuestro canal de YouTube o también a través de Facebook. Nosotros estaremos durante la transmisión tomando aquellas preguntas preguntas y dudas que ustedes tengan y quieran saber más y que nuestros especialistas van a poder explicarles a todos ustedes. Así es que, sin más, paso a presentar a quienes nos van a acompañar en el día de hoy. Primero presento a Berta Herrero. Ella es periodista especializada en asuntos europeos y que desde mi querida ciudad de Bruselas nos acompaña hoy día. Buenas tardes, Berta, y gracias por ayudarme también a organizar este seminario. Hola Paulina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, supongo que buenos días para ustedes todavía. Estoy encantadísima de estar aquí, ya sabes, muy ilusionada sobre todo porque se hable de Bielorrusia, ¿no? Por fin la gente me dice, bueno, pero ¿por qué te ilusionas? ¿Es que te ilusiona que haya un baño de sangre o así? Evidentemente no, evidentemente es un tema completamente opuesto, ¿no? Lo que está ilusionándome a mí ahora mismo, tras tantos años siguiendo el tema, intentando explicarlo, ¿no? Sin ningún éxito, si me permites añadir, porque a la gente le importa Bielorrusia desde hace 3 semanas, es decir, hace 4 semanas todavía no le importaba a nadie. Entonces ha sido como una lucha complicada, pero yo creo que lo más importante es que estemos todos ahí, ¿no? Desde América Latina, desde Europa, desde básicamente todas las partes del mundo, apoyando lo que debe de ser una transición democrática que, como su propio nombre indica, entonces debe de ser pacífica, ¿no? Eso es lo que yo creo que debe ilusionarnos a todos los que estamos hoy en este seminario. Así es, gran parte de aquellos que hemos estado siguiéndote también por redes sociales y leyéndote desde antes y siguiendo estos temas, la verdad es que justamente eso es lo que nos preocupa por un lado, cuál va a ser la salida de esta crisis y por otro lado, esperando con muchísima esperanza que esto no termine mal con un baño de sangre. Quiero invitar también ahora o anunciar que tenemos el placer de contar desde Minsk, desde Belarus, con María Sauquillo, quien es corresponsal del diario El País para Rusia, Ucrania, Belarus y otros países del espacio postsoviético. María, un gusto de contar contigo, un honor, habiéndote leído tantas veces en el diario, informándonos también a través tuyo y esta vez conversando en este seminario. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para algunos, muy buenos días para otros. Espero que las conexiones de Internet desde Bielorrusia no nos jueguen una mala pasada porque últimamente no han estado nada bien. Y muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que lo que se está viviendo en este país es histórico y es que se siente en la calle, no solamente por las movilizaciones, sino también por el espíritu de la ciudadanía, que es enormemente solidaria, que vive lo que está sucediendo, su reclamación de poder lograr un país democrático, un país en el que se les permita elegir democráticamente a sus representantes políticos, lo están viviendo como si formasen parte de algo único. Entonces es muy interesante escucharles en la calle y poderlo vivir desde aquí, pese a todas las trabas que hemos tenido los informadores, tanto los locales
como extranjeros para llegar aquí. Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar durante justamente esta hora que vamos a estar a través de las redes sociales del programa Estudio Europeo y junto con la gente que nos está mirando. Finalmente, doy la bienvenida también a Nicolás de Pedro, quien es investigador principal del Institute for Statecraft de Londres, del Reino Unido, pero que ahora nos acompaña desde Barcelona. Así es que muy bienvenido y muchas gracias también, Nicolás, por aceptar esta invitación. Hola Paulina, hola a todos. Muchas gracias a vosotros, al revés, al contrario, estoy encantado. Muchas gracias al programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción por la invitación y estoy encantado también de compartir espacio o panel con Berta y con María, las que leo y me encanta seguirlas y escucharlas y aprender de ellas. Así que encantado de estar aquí con todas vosotras. Comencemos, pero comencemos desde lo más básico de lo básico, porque pensemos en que mucha gente, tal como decía Berta, recién está empezando a escuchar o hablar de Bielorrusia o Belarus. Primero, le quiero preguntar a Berta, quiero saber respecto del origen de este país. ¿Cómo podemos, de manera breve, explicarle a la gente, bueno, si este es un país que se creó hace poco, hace mucho tiempo, qué características tiene? Porque a veces hablamos de Belarus y otras veces de Bielorrusia. ¿Hay algún factor político detrás de esa diferencia? ¿Cómo le podemos explicar a la gente qué es este país del cual vamos a conversar hoy día? Gracias, Paulina, gracias por tu pregunta y decirles también a María y a Nico que por supuesto es un placer compartir panel con ellos. Bueno, a María que le deseo todo lo mejor, no es fácil estar hoy en día en Bielorrusia, en general no lo suele ser nunca, ¿no? Siempre tienes la sensación de si te están vigilando o no, pero desde luego estos días menos, así que mucha suerte, intenta que no te detengan. Y a Nico, bueno, pues siempre es un placer, nos hemos coincidido en muchas otras conferencias, estando Nico en el panel, ¿no? Y luego como que manteníamos nuestra propia conferencia ya abajo en el backstage. Así que por fin, digamos, nos dirigimos la palabra, ¿no? Mutuamente. ¿Y qué decirles? Bueno, Paulina, me preguntabas entonces, ¿de dónde viene un poquito todo esto, no? Si quisiéramos definir a lo mejor la historia de Bielorrusia en pocas palabras, yo diría, bueno, pues ocurre mucho, ¿no? En el espacio postsoviético, no solo postsoviético, sino también en lo que se ha venido a denominar Europa Central y del Este. Yo no soy muy amiga de este término, pero bueno, podemos convenir que es lo que todos podemos entender como los países que en su día, si quieres, no quedaron, por así decirlo, en Occidente, ¿no? Hubo países que directamente quedaron al otro lado del telón de acero, otros como Yugoslavia, que quedaron ahí un poco between East and West, ¿no? Disfrutando de lo mejor de los dos mundos, si quieres decirlo, y de lo peor también, claro. Y Bielorrusia, se podría decir, yo creo que fue una de las repúblicas soviéticas, si quieres, más fieles al proyecto, ¿no? Por así decirlo. Su burocracia, digamos, que estuvo siempre muy bien entrenada, muy bien estructurada, le era muy, digamos, muy fácil a Moscú contar ya de por sí con apoyo en Minsk, ¿no? No era, como te diría, no era un componente incómodo, ¿no? de lo que fue la Unión Soviética. Esto no quiere decir que fuera un camino de rosas y que allí no pasara nada, pero es verdad que a lo mejor no era una república como a lo mejor Ucrania, que siempre hubo ahí un poco más de debate interno, y no por hablar ya no de los otros estados, ¿no? En fin, de las repúblicas del pacto de Varsovia, ¿no? Que por supuesto tienen su propia historia y otro posicionamiento, ¿no? Con respecto a lo que fue la Unión Soviética y esta alianza. Sí es cierto, por ejemplo, que con Bielorrusia nos encontramos que ocurre, se da la situación de que, por ejemplo, Bielorrusia, con un vecino como es Lituania, que estos días está siendo de los más vocales, ¿no? A favor de, bueno, yo ya no sé ni de qué están a favor, o sea, están un poco a favor de la democracia, pero a la misma vez están a favor de todo un poco en general, ¿no? O sea, todo lo que suponga echar a Lukashenko, por ahí vamos, que me parece muy bien, pero en fin, ya es un poco como haciendo un poco la revolución también desde Vilnius, ¿no? Pues se da la situación de que Lituania y Bielorrusia han estado en los últimos siglos más tiempo
juntos, digamos, compartiendo, si quieres, país, compartiendo Estado, más bien, que lo que han estado separados. Entonces, a lo mejor esa concepción que puede o no, tener mucha gente de, bueno, Bielorrusia lleva siendo Unión Soviética desde antes incluso que existiera la Unión Soviética, ¿no? Eso no es así para nada. Bielorrusia tiene una historia, digamos, bastante ecléctica, ¿no? Si me permiten el término artístico. Y a la misma vez, luego es interesante, yo creo, analizar la historia más reciente, cómo digamos, cuando se desintegró la Unión Soviética, cómo se comportó Bielorrusia, ¿no? A mí en estos casos me gusta comparar a Bielorrusia, por ejemplo, con Macedonia, ¿no? Macedonia, o en fin, como la quieran llamar ustedes ahora, Macedonia del Norte, en fin, lo que yo ahí no voy a entrar, ese es otro debate, yo lo sigo llamando Macedonia. Bueno, pues a Macedonia, cuando se desintegró, cuando se estaba en proceso, Yugoslavia, en proceso de desintegración, fue como que le vino un poco hecho, ¿no? Dijo, ostras, aquí se está yendo todo el mundo, nosotros en realidad no nos incomoda mucho quedarnos, pero bueno, ya que todo el mundo se va, tampoco nos vamos a quedar solos con Serbia, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, pues nos vamos, tampoco sin hacer mucho ruido, fuera no es que nos espere algo mejor, pero dentro tampoco, en fin, un poco como dejarse llevar, ¿no? Go with the flow. Como se suele decir. Entonces yo creo que Bielorrusia, así hablando muy de manera coloquial, también un poco fue como going with the flow, ¿no? Se desintegraba la Unión Soviética, hubo muchos países, muchas repúblicas que fueron muy vocales a la hora de decir, nosotros nos vamos, esto ya se acabó, tal cual, y Bielorrusia estuvo un poco ahí a verlas venir, en plan, bueno, pues nos vamos yendo poquito a poco, tampoco te creas que nos hace mucha ilusión quedarnos fuera, pero tampoco hay ya mucho más que hacer aquí, ¿no? Entonces fue un poco así, yo creo. Entonces ahora, por ejemplo, mucha gente me preguntaba siempre por el Twitter, y esto supongo que María luego lo va a explicar mucho mejor que yo, pero decía, ¿qué pasa? Berta, aquí hay dos banderas, ¿no? Está la bandera esta blanca, roja, blanca, y luego está también la bandera esta roja y verde con unos motivos así laterales y demás. Y entonces, ¿qué ocurre aquí, no? Bueno, pues yo esto sí que lo quiero llevar mucho al terreno de resaltar la importancia que Bielorrusia no vivió esa experiencia, ese revival, ¿no? Nacionalista. No uso la palabra nacionalista en el mal sentido de la palabra, sino que simplemente para explicar de dónde viene un poco todo esto. Así que hay que hacer alusión a los procesos de construcción nacional, de construcción de identidad nacional que se dieron en otros países, ¿no? Del espacio de Europa Central y del Este en los últimos 80 y primeros 90, ¿no? Igual que, por ejemplo, digamos, la manera que tuvieron a lo mejor países como hoy en día Croacia, ¿no? De decir, bueno, yo me voy de Yugoslavia, pero el argumento económico tampoco lo voy a usar tanto, entonces una manera un poco de make our case, ¿no? Un poco de solidificar, de consolidar nuestro argumento puede ser, me enrollo una bandera y entonces digo que soy muy diferente y esa es mi estrategia, ¿no? Entonces, un poquito eso en Bielorrusia, digamos que no pasó esa bandera, esa identidad bielorrusa más diferenciada, si quieres, de lo que era la identidad bielorrusa en tiempos soviéticos. No se dio ese proceso de diferenciación, al menos no en el nivel que sí que se dio en otras repúblicas de su entorno. Y con lo cual, por ejemplo, veíamos ayer que ayer fue como el día no declarado de la independencia de Bielorrusia, ¿no? Digamos, el que no se celebra de manera oficial y demás, y ahí sí que salían ya los manifestantes con las banderas, incluso la propia premio Nobel, ¿no? Svetlana Alexievich lo ha dicho, dice, están haciendo una nueva Bielorrusia, ¿no? Por fin están haciendo esa conciencia bielorrusa. No se nos puede escapar, de hecho, eso, ¿no? Que el proceso de construcción de identidad nacional que se dio en los países de su entorno, en las repúblicas de su entorno, hace 30 años, se está dando ahora en Bielorrusia. Ni tiene, digamos, las mismas connotaciones, tampoco, yo siempre digo, Lukashenko no es ni prorruso, ni proeuropeo, ni pro Bielorrusia en sí mismo, o sea, Lukashenko es pro sí mismo, ¿no? Pro Lukashenko. Entonces, esto tampoco significa como un ataque a él, ¿no? Lukashenko está vendiendo una idea de Bielorrusia estable, de Bielorrusia en la que el sistema, por ejemplo, educativo ha funcionado relativamente bien en los últimos años, en la que, en fin, mucha gente no ha gozado de estándares de vida muy altos, pero sí que han tenido como una base que se ha mantenido, digamos,
estable, ¿no? No han tenido esas grandes pérdidas, ese gran sufrimiento que sí que hubo a lo mejor en otros países en el momento de la reconversión hacia el capitalismo, ¿no? Entonces Lukashenko vende un poco más la estabilidad y ahora los nuevos manifestantes, quienes están en la calle, venden la idea esa de recuperar un poquito más una identidad bielorrusa que se reafirme, no contra la Unión Europea ni contra Rusia, pero como una reafirmación positiva, ¿no? Sobre sí mismos de querer construir un país mejor. Me he enrollado mucho, aquí ya acabo y dejo paso a temas más actuales. María, a ti te quiero preguntar un poco por el perfil de Alexander Lukashenko y la vinculación que ha tenido estos 26 años con la ciudadanía, con los sindicatos, con las personas, con su propia vinculación con Rusia, hoy día y estos años con Putin. ¿Qué nos puedes decir de este personaje? ¿Es, como se suele mencionar en la prensa, el último dictador de Europa? Bueno, lo cierto es que aquí en Bielorrusia la ciudadanía no puede elegir democráticamente a su presidente porque hay múltiples evidencias de que las elecciones se han manipulado, con lo cual, bueno, desde luego es un régimen autoritario, además el que se reprime cualquier voz crítica, cualquier opositor. Ha habido desapariciones y todavía estamos hablando de que hay opositores destacados que están en prisión. Lukashenko y Putin siempre han tenido una relación complicada. Son aliados, pero bueno, distintos analistas y observadores han escrito durante estos años que tienen una relación básicamente interesada. En los últimos tiempos, Lukashenko se ha alejado un poco de Rusia porque Rusia ha empezado a apretarle las tuercas. El asunto es que Moscú le ha creado a Bielorrusia una enorme dependencia económica y ahora cuando le ha cerrado y le ha cancelado o revisado los pactos económicos de los que Bielorrusia depende mucho, como por ejemplo para el petróleo, ¿no? Rusia vende a Bielorrusia petróleo a un precio, bueno, mucho más competitivo que en otros países y Bielorrusia lo refina y lo vende a un precio más elevado a Occidente, por ejemplo, y se queda con un margen de beneficio, ¿no? Entonces, Bielorrusia se ha vuelto muy, muy dependiente de esos ingresos. Entonces, bueno, cuando Moscú revisó esos acuerdos, Lukashenko, bueno, pues se volvió un poco en contra y habló y reclamó que el asunto era que Rusia lo que quería era forzar la unión de los dos países, forzar una especie de fusión. Y entonces, bueno, desde entonces, con la crisis económica, con el coronavirus y la penosa gestión que ha hecho Lukashenko del coronavirus, además de que, bueno, pues la ciudadanía despierta y ve que hay represión, que no se puede hablar de política, que hay miedo, etcétera, etcétera. Eso es lo que ha causado toda esta oleada que ha encabezado Svetlana Tikhanovskaya. Sobre la base de los apoyos de Lukashenko, efectivamente, durante todos estos años, él ha tenido una gran base de apoyo en la gente mayor y también en los sindicatos y en los trabajadores, porque en Bielorrusia sigue habiendo muchas empresas estatales en las que a los empleados se les dan grandes beneficios sociales, precios mucho más competitivos para los pisos, bonus para las familias numerosas, seguro social, tienen biblioteca, tienen centros culturales. Entonces, es cierto que el Estado o él apoya mucho a los empleados de estas compañías estatales. Pero también es cierto que con la crisis económica, bueno, pues todo eso se ha resentido también, con lo cual, bueno, pues esto también ha jugado aquí un papel importante a la hora de que, pues, muchísimos ciudadanos o muchos de esos empleados que habían sido su nicho de electores hayan visto que las cosas pueden ser mejor y que políticamente el país necesita un cambio porque Lukashenko lleva 26 años en el poder. El otro día, no sé si las personas que nos están viendo pudieron ver cómo Lukashenko en toda esa marea y oleada de protestas que había enorme hace unos días, los días de diario, los fines de semana, Lukashenko se acercó a una de las fábricas más simbólicas del país, que es la planta de tractores de Minsk.
Él fue allí, se pasó por allí y le recibieron básicamente con gritos de que se fuese, que dimitiese. Y se le vio totalmente conmocionado, como fuera de la realidad. O sea, él no asumía que quienes habían sido sus votantes, su gente, le estuviesen gritando y diciendo que se marchase, ¿no? Lukashenko ha tenido una carrera política que ha ido escalando poco a poco de ser el director de un kolkhoz soviético, una granja comunitaria, a ser, bueno, pues parlamentario, tal, hasta ser el líder autoritario de Bielorrusia. Entonces se le vio muy conmocionado cuando le gritaban que se fuesen. Nicolás, es cierto que hay algunos que han tratado de hacer un símil con Ucrania. Se habla del nuevo Euromaidán o que de nuevo están aquí los intereses occidentales, particularmente la Unión Europea. ¿Qué tan cierto es que realmente es un Euromaidán llevado al sector de Belarus? ¿Qué diferencias hay en lo que fue justamente ese movimiento y con lo que estamos observando hoy día? Y sobre todo, ¿cuál es la vinculación fundamental que uno puede hacer respecto a esta ciudadanía que, como nos cuenta María y nos ha dicho Berta, están contra Lukashenko? Pero eso no necesariamente significa que ellos estén a favor de integrarse a la Unión Europea o querer integrarse a la OTAN, que eran muchos los deseos que se observaban, sí, en muchos ucranianos. ¿Cómo el factor geopolítico ahí juega también? Muy bien. Pues, por empezar por el principio, por complementar un poco lo que apuntaba Berta y también María, yo voy a usar todo el rato la fórmula Belarus, ¿de acuerdo? No Bielorrusia, porque tiene mucho que ver también con esto que preguntas, Paulina. Belarus es la fórmula, es el nombre del país, en la lengua del país, adoptado por el país en 1991 y es también el nombre que recomienda utilizar Naciones Unidas en todos los idiomas y incluido, por supuesto, el español, ¿no? La fórmula bielorrusa, o sea, Bielorrusia es un nombre puesto por Rusia en la época imperial rusa, que significa Rusia blanca, ¿eh? Y lo que hace es precisamente reforzar esa idea, porque es un nombre impuesto y creado en la época, sobre todo a partir del siglo XVIII, cuando el Imperio ruso empieza a generar una narrativa en la que lo que viene a decir es que es la heredera única, incuestionada y única de la Rus de Kiev, ¿no? Que es el origen común de los eslavos orientales. Pero ese discurso historiográfico y esa narrativa está cuestionada en muchos sitios. En Ucrania es el más evidente y también crecientemente en Belarus. También a partir de mediados del siglo XIX, esto se va desarrollando unas identidades diferentes, nítidamente diferentes, culturalmente, y que va también teniendo connotaciones políticas. Por eso yo recomiendo a todos adoptar el nombre de Belarus porque, para que lo entienda todo el mundo en América Latina, es como si en vez de México habláramos de Nueva España. Pues no, son nombres que van cambiando y hay que ir adaptándose con los tiempos. En español, bueno, como la RAE todavía, digamos, ahí no cede, pues es todavía una batalla que queda por dar, ¿no? Pero bueno, creo que es útil hacerlo. Entonces, como diferencias con el caso ucraniano hay muchas, cada caso es particular en sí mismo, ¿no? Pero evidentemente hay muchas diferencias. Pero quiero empezar, voy a ser muy breve, pero ahora también detecto, ¿no?, en medios de comunicación y también en las actitudes de algunos líderes de la Unión Europea, etcétera, como si asumiéramos que, el Maidán fue algo muy malo o no lo hicimos bien, o los ucranianos, digamos, asumir una parte de la narrativa negativa sobre el Maidán que creo que debemos evitar. Ahora bien, es diferente de Belarus completamente porque es una cuestión completamente carente, como ya han mencionado tanto Berta como María, de componente geopolítico. Los bielorrusos básicamente, o fundamentalmente, lo que se han cansado es de Lukashenko y se han cansado, o la gota que ha colmado el vaso ha sido la manipulación electoral tan burda que se produjo el 9 de agosto. Y ahí, por una serie de acumulación de factores, la mala gestión, mencionaba María, de la crisis del COVID, la crisis económica, etcétera, ha ido haciendo que el régimen pierda su base de apoyo y efectivamente, como comentaba María,
fue muy impresionante esta visita a la fábrica de tractores de Minsk, que es un sitio al que llevan a todas las delegaciones, a cualquier extranjero que pasa por Minsk, le llevan a ver la fábrica de tractores, que es uno de los grandes orgullos nacionales, y que esa base, digamos, invitar a Lukashenko, pues un shock, ¿no? Entonces, no tiene ese componente, y de hecho, en los pocos estudios de opinión que hay, no hay muchos, porque no hay apenas centros independientes, ni hay este tipo de investigación sociológica, porque, como comentaba María, esto es una dictadura, y pues hay muchas limitaciones para muchas cosas, pero los pocos estudios que hay, también incluido la Academia de las Ciencias Bielorrusa, lo que dicen o lo que sugieren es que la opción que abrumadoramente apoyan más los bielorrusos es quedarse como están, es decir, ser un país independiente, no quieren ni ser absorbidos por Rusia, ni tampoco muestran una particular voluntad por integrarse en la Unión Europea y no digamos, o desarrollar relaciones más estrechas con la OTAN. Eso es lo que dicen los estudios de opinión. La opción de la absorción por Rusia, en general, y los pocos estudios, ya digo, hay poquísimos, pero los pocos estudios que hay, es una opción marginal y minoritaria. Entonces, este componente no estaba. Y de hecho es muy interesante cuando empezó la crisis, a partir de la misma noche electoral del 9 de agosto, la primera semana, más o menos, los medios rusos, que son muy útiles, sobre todo las televisiones, para ver qué opina el Kremlin de según qué cosas, porque cuando es un tema que el Kremlin considera estratégico, hay una línea muy clara que viene impuesta desde arriba y de la que no se sale, ¿no? Y todos los comentaristas, ahí son muy populares las tertulias políticas, tienen siempre una comparsa, ¿no? Una pequeña minoría que hace la función un poco de comparsa o sparring, pero digamos las líneas maestras suelen ser muy, muy evidentes. Y en el caso de las protestas en Belarus, fue muy significativo que no había esta línea. Y cuando pasa esto es, fundamentalmente lo que refleja es que no hay una línea clara desde el Kremlin, porque o bien no hay un consenso dentro del Kremlin, o bien el Kremlin no está seguro de cómo actuar, y yo creo que también había un deseo de lanzar un mensaje a Lukashenko, porque como ha comentado María también, la relación con Moscú pues ha sido compleja y particularmente, y con altibajos, ¿no? Y particularmente desde la cuestión de Ucrania, ¿no? Desde la anexión de Crimea y después la intervención militar encubierta de Rusia en el este de Ucrania, ¿no? Esa guerra no declarada, que Rusia sigue insistiendo que no tiene nada que ver con lo que pasa en el Donbass, pero que es difícil, en fin, los ucranianos tienen claro que su guerra es con Rusia, ¿no? Entonces, Lukashenko desde el 14 ha tratado de evitar, digamos, el temor a sufrir o ser absorbido por Rusia, que es una demanda que Rusia lleva haciendo bastantes años, porque hay un tratado que ya se ha mencionado, creo, del año 99, que, bueno, crea un Estado, crea unas instituciones supranacionales comunes y que, bueno, en buena medida es el primer paso para una integración muy estrecha y que en condiciones normales conduciría a la absorción de Belarus dentro de la estructura federal de la Federación Rusa. Y esto, bueno, pues lo que Moscú lleva años, los últimos 2 años, de forma bastante intensa, solicitando a Lukashenko que lo ponga en marcha, que desarrolle este tratado. Su palanca es precisamente lo que comentaba el señor María, los precios subvencionados de la energía, que la economía bielorrusa depende de estas subvenciones que vienen desde, en forma de materias primas, que vienen de recursos energéticos, que vienen desde Rusia, y Lukashenko se ha resistido a esto. Y él ha tratado de maximizar sus propios beneficios como régimen, basculando a veces entre Occidente y Rusia. Pero, insisto, y esto es un elemento muy importante, no ha habido en ningún caso esta protesta tan masiva, transversal, en todas las ciudades, en la mayor parte de las ciudades del país, no ha tenido este componente. ¿Qué ha ocurrido? Que desde que Lukashenko hace el fin de semana del 14 y 15 de agosto, Lukashenko se ve desesperado, ya concluyo en un minuto, se ve incapaz de controlar las protestas tienen un carácter masivo y muy importante, transversal, con huelgas en las grandes fábricas estatales, que representan un porcentaje muy alto de la economía, más del 70%, y en el campo, la agricultura, y llama a Putin. Y entonces le dice al Kremlin que lo que está sufriendo Belarus es una revolución de colores instigada desde Occidente
y que primero es aquí y después va a ser en Moscú y que etcétera, etcétera, y que necesita la ayuda y la asistencia rusa. Entonces, lo que hace Lukashenko claramente es un movimiento desesperado y que no es exactamente que le dé, en fin, no es que Moscú en este momento tenga la sartén por el mango, pero desde luego sí que tiene muchas cartas para que la partida se desarrolle como Rusia espera y quiere, que es poner en marcha, en fin, mantener el control sobre el país y, en la medida de lo posible, avanzar en esta integración. Pero Rusia puede cometer errores, y esto está por ver qué va a pasar. Pero, y termino con eso, entonces, desde que se produjo esta llamada, un dato muy significativo. En los últimos 15 días, Putin y Lukashenko han hablado más veces, han hablado 5 veces por teléfono, que son más veces de las que hablaron en 2019. Ahí vemos que hay se intensifica esta comunicación, ¿no? Rusia ha desplegado ya una intervención encubierta, es increíble, como los periodistas de la televisión pública bielorrusa se han puesto en huelga porque no quieren mentir abiertamente ni contribuir o colaborar con la represión del régimen, pues han sido todos despedidos o apartados fulminantemente y han sido reemplazados por especialistas y periodistas, entre comillas, venidos desde Rusia, ¿no? Y en otros sectores podemos intuir que este nivel de penetración está pasando, ¿no? Entonces, desde ese momento ha ido cambiando la narrativa en Rusia, ¿no? Y hemos visto ya que la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zaharova, o el portavoz del Kremlin, Peskov, han ido ya insistiendo en que hay una injerencia externa, que hay una amenaza de la OTAN contra Belarus, que hay movimientos en la frontera con Polonia y Lituania, y han también lanzado, en mi opinión, el bulo, de la idea de que la oposición tiene una naturaleza antirrusa, que hay planes para expulsar de la familia rusa, permitirse a rusa, etcétera, etcétera. Están tratando de crear esa narrativa, que de momento yo creo que no acaba de ganar mucha atracción porque tiene mucho de ficticio. O sea, María, que está sobre el terreno, lo podrá ver con más claridad, pero todavía es difícil, no transmite eso para nada, las movilizaciones que estamos viendo ni las demandas que vienen de las movilizaciones, ¿no? Están creando esta narrativa que a Lukashenko es la que le interesa. Ahora, esto deja muchas opciones abiertas, pero están tratando de empujar por esta línea en la última semana. Y ya vemos en qué queda, pero bueno, cambiará el panorama, pero es una narrativa ficticia impuesta de momento porque no se corresponde con la realidad de lo que está pasando. Como ya han mencionado Berta y María, que es un hartazgo con un régimen que lleva 26 años, que no es democrático, que es un señor que quiere hacer, en fin, que el cortijo lo herede, la finca, que la hacienda, la herede su hijo de 15 años, y ya está. Este es un poco el resumen simplificado de la situación, ¿no? No tiene de momento connotaciones geopolíticas. Ahora bien, puede tenerlas muy rápido y aquí ahora el factor clave va a ser el Kremlin. En consecuencia, va a tener esa dimensión geopolítica que damos hoy. Gracias, Nicolás. De alguna manera ya has contestado incluso varias de las preguntas que nos han hecho quienes nos están viendo en esta transmisión. Y le quiero hacer una pregunta a Berta. Javier Sepúlveda pregunta, ¿qué intereses podría tener Rusia con mantener a Lukashenko? Ha tenido varios problemas con él y no existía una concordancia completa entre los dos. Bueno, yo aquí tengo que hacer referencia a Paulina. Yo siempre digo, todo lo que sea Rusia, o sea, ustedes se van directamente a Nico, le preguntan todo. Nico es como una enciclopedia, ¿no? Se abre, te empieza a contar todo lo que tú quieras. Pero una cosa sí que voy a decir, que al hilo de lo que comentaba él, ¿no? Que lo ha explicado muy bien y le leía yo el otro día a un analista polaco, como ustedes saben, evidentemente por vínculos históricos e incluso lingüísticos. Polonia es uno de los países que más de cerca ha seguido siempre a Bielorrusia. La oposición bielorrusa, mucha parte de ella, ¿no? De la oposición histórica, si quieren, ¿no? Hablamos de Sanikov, hablamos de esta gente que lleva, si quieren, batiéndose el cobre más de 20 años, que ha sufrido mucho, que ha estado en prisión y demás, viven allí en Polonia, si no es en Lituania, y entonces desde Polonia se están siguiendo muy bien estos casos, ¿no? Y decía este analista, cuanto más fuerte le pide Lukashenko ayuda a Putin, más fuerte se ríe Putin, ¿no? Y es un poco lo que decía Nico. A Putin y Lukashenko son como un matrimonio viejo, es decir, ellos no se
no te sé decir si no se tragan, no diría tanto, pero desde luego que no se llevan bien, ¿no? Y juegan, hacen como este jueguito, digamos que el acuerdo que tiene Rusia con Bielorrusia no es todo lo satisfactorio que a Moscú le gustaría, desde luego, y Rusia yo creo que ahora ve la posibilidad, tiene como dos frentes abiertos, ¿no? Y digo esto siempre dejándole a Nico la última palabra. Tiene como una posibilidad incluso para que las cosas mejoren muchísimo, pero también se tiene que cubrir las espaldas, porque Rusia ahora está pensando y dice, uy, si se me descontrola el tema y esto en su paranoia conspiranoica, ¿no? Y viene la Unión Europea, viene Occidente, viene Estados Unidos y me coloca a alguien que se vaya a ir de mi órbita, entonces todo mal, ¿no? Desde mi punto de vista, esta posibilidad es de lo más remota. Es decir, aunque la líder, si quieres, de facto de la oposición hoy en día sea una ex profesora de inglés, su mensaje sea prodemocrático y todo, que lo es, prodemocrático, pro Bielorrusia libre, a progresar y demás, no es ni mucho menos pro-europeo. O sea, nadie a día de hoy en Bielorrusia y nadie está sacando una bandera europea, lo dijo Nico, no es un Euromaidán y diciendo vámonos todos a la Unión Europea. Eso no está ocurriendo. Tampoco la Unión Europea ha dado pie a que nada así ocurra, ¿no? Entonces, al Kremlin ahora yo creo que se le abre un escenario que podría ser deseable, ¿no? Yo creo que ellos piensan, bueno, vamos a ver cuánto aguanta Lukashenko. Aquí quiero hacer un inciso y decir que desde luego Nico y creo que también María lo han dicho muy bien, si queremos ser totalmente fieles a si quieres, la pronunciación bielorrusa, diríamos Lukashenka, en español siempre lo cambiamos un poco también por el tema de hacerlo concordar mejor con el género y que la gente lo entienda mejor, igual que como se ha explicado también, Belarus sería el término óptimo para utilizar, pero bueno, por facilidad digamos, por dificultad de ir cambiando el mensaje tan rápido, podemos seguir diciendo Bielorrusia, pero sería lo deseable, volver a Belarus. Bueno, entonces el Kremlin piensa, a nosotros nos va bien la cooperación con Bielorrusia, hay espacio para avanzar todavía mucho más, pero Lukashenko nos es incómodo, porque tampoco es que nos haya hecho muchos favores, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si Lukashenko cae, pues tampoco pasa nada, es decir, tendrá un final más o menos como diría, complicado, esa es la palabra que se me ocurre para no usar otros términos que resulten más Ceausescu, pero el Kremlin es, en fin, el Kremlin está feliz con esto. Si Lukashenko cae y alguien próximo a su órbita, o por lo menos que no se lleve del todo mal con Moscú, toma el poder, no pasa nada. Es decir, los focos están ahora puestos en la candidata que fue la candidata de la oposición, en Tijanóvskaya, pero yo quiero decir, y María seguro que ahora lo puede confirmar, igual que Nico, que los verdaderos, si a mí me preguntan, los verdaderos candidatos a presidente de Bielorrusia, una vez que Lukashenko se vaya, y yo no soy partidaria de enterrar a los dictadores con mucha antelación, es decir, esto ahora está en su punto más álgido, pero puede seguir, o sea, no significa que Lukashenko se vaya a ir mañana, aunque hay signos que así lo demuestran. Digamos que hay no diría políticos de carrera, pero desde luego que sí hay hombres, y en este caso son hombres, que están mejor posicionados para tomar el testigo. Hablamos, por ejemplo, de Víctor Babarika. Babarika es ¿cómo así decirlo? Es un empresario, es un banquero, también filántropo, que está ahora en prisión y se preguntarán por qué está en prisión. Bueno, pues muy bien, como María comentaba, porque Bielorrusia no es una democracia. Y si tú te presentas a las elecciones y Lukashenko y su gente ven que eres un peligro, pues te quitan de la lista electoral sin ningún problema, te deniegan el registro, de paso te meten en el centro de detención de la KGB, que se sigue llamando KGB en Bielorrusia, te hacen un par de preguntas, te quedas allí unos meses sin ningún problema, no hay ningunos escrúpulos para parecer una democracia. Es decir, como a Lukashenko ya la etiqueta de último dictador de Europa no se la quita nadie, aunque ahora le han salido contendientes, desde luego, pues tampoco tiene por qué afanarse mucho, ¿no?, en hacer que parezca democracia. Entonces, estas personas como Víctor Babarika, que realmente tienen vínculos con Rusia, no es que esté todo el día hablando con Putin por teléfono, ni mucho menos, tampoco es que sea en el término tradicional prorruso, pero desde luego es una persona que también ha estado trabajando, bueno, para empresas filiales de conglomerados rusos, es una persona que ciertamente
tendría facilidad a la hora de servir como interlocutor, que el Kremlin podría ver con buenos ojos, ¿no? A la hora de a quién damos el testigo, a esta, digamos, a esta candidata opositora, que bueno, bien, pero tampoco nos fiamos, o a este señor que sabemos que no tradicionalmente no es que sea tampoco oligarca, porque en Bielorrusia no hay esa clase oligárquica que sí que se ha desarrollado, por ejemplo, en Ucrania y que tiene tanto poder. Pero bueno, es un señor que tiene su dinero, que es decir, que si se tiene que financiar campañas y demás, pues se las financia sin ningún problema, aunque ahora Lukashenko le ha congelado los assets, ¿no? Y este señor, Víctor Babarike, repito el nombre porque creo que va a ser importante, ha expresado en anteriores ocasiones que él no desea para nada seguir el camino de Ucrania, él no desea acercarse a la Unión Europea, por así decirlo. Él se pregunta, ¿a nosotros qué nos da, digamos, Occidente? Pues tampoco mucho, ¿no? Y entonces lo que él dice es al revés, dice, bueno, si a lo mejor paseamos, ¿no? Rusia y Bielorrusia juntos hacia una unión monetaria, por ejemplo, una unión económica más estrecha, pues eso a la economía de Bielorrusia le va a ir mejor. Eso dice él, Víctor Babarika, candidato, ya digo, presidencial, que iba muy alto en las encuestas y que está ahora mismo sigue en prisión, pero que, en fin, si la revolución triunfa, entiendo yo que algún día será liberado. Hay que recordar, por ejemplo, que la premio Nobel Svetlana Alexievich, que hoy estaba mismo declarando, apoyó su campaña, es decir, en su momento apoyó su campaña y ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Bueno, el señor es filántropo, aparte de haber sido empresario y demás, y en su labor de filantropía también publicó, ¿no? Digamos, financió la publicación de varios volúmenes de la obra de Alexievich, con lo cual también ahí vemos un poco el vínculo, pero a la misma vez simplemente, o sea, lo importante es saber que si Lukashenko cae, a Moscú tampoco se le complican mucho las cosas, es decir, hay más candidatos que pueden ser, por así decirlo, no incómodos para el Kremlin y que a la misma vez la ciudadanía de Bielorrusia puede ver con buenos ojos, ¿no? Porque este señor se presentó a unas elecciones, le metieron en la cárcel por ello, sigue siendo como un símbolo de la democracia, ¿no? Y además da esta imagen de estabilidad, de ser un hombre de negocios, alguien en el que se puede confiar. Por eso digo, mucho ojo a este señor, en algún momento su nombre volverá a ser prominente y desde luego que Moscú opciones tiene, muchas opciones tiene, no necesita para nada una intervención armada, a no ser que las cosas se pongan muy feas y Nico ahí puede dar más contexto. Y si Moscú sabe jugar bien sus cartas, desde luego que va a poder colocar en el poder o ayudar o no oponerse por lo menos a que llegue al poder alguien en Bielorrusia favorable, por un lado a la democracia, de momento, a priori, y por otro lado favorable también a sus intereses. Gracias, Berta. María, te quería preguntar hoy día en la mañana leyendo en El País, tú hablabas justamente, bueno, y lo mencionaba Berta, que se nombró una comisión justamente por parte de la oposición y sin embargo el régimen de Lukashenko está llamando a declarar a los miembros de esta comisión y hoy día la premio Nobel, tú misma tuiteaste unas fotos de ella. ¿Podrías contarle un poco a quienes nos escuchan de qué se trata esa comisión, por qué se forma y por qué esta reacción también de Lukashenko contra ellos a través de esta interpelación que se le hace, en definitiva los llaman a declarar y hay una presión política muy fuerte sobre ellos? Bueno, pues cuando Svetlana Tikhanovskaya salió de Bielorrusia porque básicamente sintió amenazados a sus hijos y se tuvo que marchar a Lituania, envió un mensaje de vídeo en el que le pedía a la gente que había estado trabajando con ella, a su equipo, que formara una especie de consejo de transición, un consejo de coordinación, precisamente para que in situ pudiesen coordinar los diálogos hacia una transición, ¿no? Entonces, bueno, pues en este consejo de coordinación o comité de coordinación hay como unas 20 personas de perfiles de distinto tipo. Está, por ejemplo, allí María Kolesnikova, que es una de esas 3 mujeres que formaban parte del trío opositor, junto con Svetlana Tikhanovskaya, que ella era precisamente la jefa de campaña del banquero Víctor Babariko. Está ella, está una persona que fue ministro de Cultura, Pavel Latushko, y que era el director de un importantísimo teatro de Minsk y que se posicionó en favor de las protestas y en contra de la brutalidad policial y fue despedido.
y obtuvo una inmensa campaña de apoyo de la ciudadanía bielorrusa. Está él, está Svetlana Alexievich, más bien como una autoridad moral, ¿no? Ella no toma tanto parte de las reuniones activas del comité. En este comité hay abogados, sindicalistas, hay un poco personas de todo tipo. Entonces, lo que ellos están ahora tratando de hacer es impulsar ese proceso de diálogo y tratar de sacar adelante el objetivo que es básicamente convocar nuevas elecciones. Ahora, con esta cerrazón de Lukashenko de sentarse con ellos, lo que están intentando es hacer una serie de trámites administrativos para tratar de despedir o obligar a que dejen el poder los parlamentarios que salieron en las elecciones de 2019. Entonces, están recogiendo firmas porque así se puede iniciar una especie de proceso de destitución y así forzar que haya nuevas elecciones. Bueno, es una de las fórmulas que ellos están tratando de hacer. No sé si van a tener mucho éxito porque estos procesos administrativos en Bielorrusia no tienen mucha vía. ¿Por qué Lukashenko ha puesto el foco sobre ellos? Pues porque en los 4 primeros días de protestas y movilizaciones, después de los comicios del 9 de agosto, pues hubo una represión policial brutal. Hubo más de 7.000 detenidos, cientos de heridos, 4 muertos, y conforme iban saliendo los ciudadanos de estos centros de detención y contando lo que les había pasado, la ira de la ciudadanía iba en aumento. Escuchar que a tu hermano le han pegado una paliza en este centro de detención, pues la verdad es que ha causado una indignación enorme. Entonces, esto ha sido contraproducente para Lukashenko, porque lo que ha hecho es que más y más gente pues se una a estos mensajes contra él y salga a la calle. Entonces, ahora ha cambiado de estrategia y tiene una postura un poco más de poner el foco exactamente en personas en general. Antes, pues hasta entonces, hasta el 9 de agosto, tenía un perfil un poco más del líder autoritario del siglo XX y ahora pues ha cambiado un poco a líder autoritario del siglo XXI. Nos recordará a otros, quizá, pues ha insinuado que se puede hacer, que esto se puede resolver con una reforma constitucional. Lo que hace es eso, pues los arrestos un poco más estratégicos a los opositores, a los miembros estos del comité. Y por esto ha ido a declarar esta mañana Svetlana Alexievich, la Premio Nobel de Literatura, que se ha negado a prestar testimonio porque decía que así no prestaba testimonio contra sí misma. Y es que Lukashenko lo que acusa a este comité de coordinación que persigue una transición democrática es de intentar un golpe de Estado, de tomar el poder, y por eso precisamente están ahora encausados. María, quisiera hacerte otra pregunta antes de pasar a Nicolás, porque hay varias preguntas que están dirigidas fundamentalmente a Nicolás. Estas grandes movilizaciones que nosotros hemos visto en la televisión, fundamentalmente las imágenes son de Minsk. ¿Estas movilizaciones son solo de la ciudad o se han también replicado en otras ciudades? ¿Es más amplio que solo la capital? ¿Cómo ha sido esa movilización en Bielorrusia? Es muchísimo más amplio que solo la capital. Y aquí hay que tener una cosa muy en cuenta, y es que estamos estoy en un país en el que salir a la calle a manifestarse le puede costar muy caro, le podía costar muy caro y le sigue costando muy caro a la gente que sale a la calle, porque básicamente te detienen y puedes estar allí muchos meses arrestado. Esto no solamente está pasando en Minsk, está pasando en muchísimas ciudades del país. Y en las ciudades pequeñas tengamos en cuenta que es muchísimo más difícil manifestarse. Hay una región y una ciudad que se llama Grodno o Grodna, que está cerca de la frontera con Polonia, en la que las autoridades locales llegaron incluso a tratar de apoyar o a no reprimir a los manifestantes. Y lo que ha hecho básicamente la administración de Lukashenko es barrer a todos estos
a todas estas autoridades locales que habían abierto un poco la mano hacia las protestas y, bueno, pues les han cesado y han sustituido todos esos cargos públicos con personas de su confianza. Ha puesto, por ejemplo, Lukashenko de gobernador de esta región a una persona que había sido su ministro de Salud y que era uno de sus hombres de confianza. Y en esta región, que como decía antes es fronteriza con Polonia, Lukashenko ha desplegado sus tropas. Bielorrusia ahora mismo tiene su ejército desplegado en la frontera occidental y Lukashenko insiste en que les tiene listos para el combate. Hemos visto también un cambio de postura de Lukashenko importante, porque yo creo que desde que el Kremlin habló públicamente respaldando a Bielorrusia, no ha hablado públicamente respaldando clara y precisamente a Lukashenko como persona, pero sí ha hablado de un respaldo y una ayuda hacia Bielorrusia y sí que está afianzando ese mensaje de que lo que sucede aquí es una injerencia occidental. Entonces, Lukashenko se siente más fuerte y eso se ve. Eso se ve. También es verdad que ha mostrado mensajes un poco contradictorios, como por ejemplo el otro día, el domingo pasado, casi al final de esas manifestaciones masivas en Minsk y en el resto del país, se vio a Lukashenko como sobrevolaba la manifestación en helicóptero con su hijo de 15 años y salía del helicóptero con un Kalashnikov en la mano, con un chaleco antibalas y con su hijo vestido como de militar, con su casco, con su chaleco y con su rifle, como si fuese él mismo, en su papel de comandante en jefe, como si fuese él mismo el que estuviese dispuesto a enfrentar esa injerencia extranjera y combatir pues, con su propio fusil a los manifestantes, que recordemos que ha llamado marionetas manejadas por Moscú, ratas, ovejas, alcohólicos, desempleados, etcétera, etcétera, etcétera. Y además recordar que para el caso de la pandemia se ha burlado de los enfermos, incluso había recomendado vodka y otras cosas para no enfermarse, y que creo que también es parte de este gran malestar que se ha reflejado ahora también en este contexto de pandemia, y ha ido sumando factores justamente a la ciudadanía para reclamar en contra de Lukashenko. Ahora voy a hacer varias preguntas, Nicolás, que me han llegado y que las voy a juntar todas porque tienen que ver mucho con tus temas. En primer lugar, Nicolás Donoso pregunta: ¿qué tan posible es una guerra civil, considerando que Lukashenko ha expresado que mientras no me maten, no habrá otras elecciones? Esa primera pregunta. Segundo, Nicolás Domke pregunta: ¿qué rol podría tomar la Unión Europea en el periodo actual y futuro por el avance de la democracia en Belarus? Otro que también está muy relacionado con esto mismo, me pregunta, colega de ustedes periodistas, Santiago López de France 24, desde Bogotá, me pregunta pero por WhatsApp: ¿qué papel tienen los militares? ¿Quién sostiene a Lukashenko? ¿La élite política? ¿Los militares? ¿Rusia? Por acá también tenía otra pregunta donde nos preguntaban también, bueno, ¿qué pasa con las fuerzas militares? La estoy buscando. Bueno, hay muchas preguntas, la verdad, en el chat, pero preguntaban también de nuevo, ¿qué pasa con las fuerzas militares? Porque así como decía María, hemos visto imágenes en las cuales incluso hay gente, ciudadanía que estaba protestando y terminaban abrazados con algunos soldados. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí con todos estos factores de la fuerza militar, del apoyo a Lukashenko en este sentido? Y tal como preguntaba alguien, bueno, ¿es posible que llegue a haber una guerra civil en un escenario tan complejo como el que estamos observando? Bueno, a ver, voy a tratar de responder a todas un cierto orden. Empiezo por el final, la pregunta de Santiago, a quien aprovecho para saludar y mandar un saludo afectuoso. Las Fuerzas Armadas son en este momento uno de los factores claves, ¿no? Y son lo suficientemente opacas, o así lo han sido, como para que haya mucha incertidumbre al respecto, ¿no? Ha habido muchos,
bastantes vídeos, tanto de policías como de miembros de Fuerzas Armadas, lanzando sus uniformes, sus casacas frente a las manifestaciones o haciendo actos que tienen un alto valor simbólico, pero está por ver, ¿no? También es un nivel de... es un tema abierto a bastante incertidumbre el nivel de control que ejerce o de penetración en las Fuerzas Armadas bielorrusas de Rusia, ¿no? En el caso de, por volver, antes hablábamos, ¿no?, a veces del caso ucraniano, en el 14 el ejército ucraniano estaba, las Fuerzas Armadas ucranianas estaban completamente penetradas y desarboladas frente a la injerencia y a la penetración rusa, ¿no? En el caso de Belarus, evidentemente este no es el contexto, las fuerzas bielorrusas están en un estado mejor, es conocido también que su nivel de corrupción es infinitamente menor y que son unas fuerzas mucho más compactas y con mayor capacidad, ¿no? Ahora bien, un elemento clave es, porque hemos visto, ¿no?, el ministro de Defensa hizo una declaración hace unos días, Henry, ¿no?, diciendo que las Fuerzas Armadas estaban en estado de combate y que no se descartaba ningún escenario, ¿no?, y que los manifestantes podían tener que enfrentarse contra ellos y que iban a incluyendo la posibilidad de que abrieran fuego contra civiles desarmados. O sea, que podíamos tener un escenario de un baño de sangre, ¿no? Esto es una amenaza muy explícita, un intento de intimidación muy obvio, pero que también tiene riesgos para Lukashenko, porque no es lo mismo, obviamente, movilizar a tus fuerzas y movilizar a los reservistas, que también lo han hecho, y situarlos en la frontera con Lituania y Polonia para tratar de generar tensión fronteriza que permita darle un cierto, que parezca más real, esta narrativa ficticia de una supuesta amenaza por parte de fuerzas de la OTAN desplegadas o en Polonia o en Lituania, pero no es lo mismo que decirle que abran fuego contra manifestantes desarmados contra los que es muy probable que los miembros de las Fuerzas Armadas tengan simpatías o tengan familiares directos, amigos, conocidos entre los manifestantes. Y eso puede ser un momento crítico que haga que el régimen incluso colapse, ¿no? Así que es una opción, digamos, compleja para todos. También para Moscú, porque no es lo mismo sostener a Bashar al-Assad en Siria, que es un país lejano, no percibido como, su población es percibida como próxima, en el que hay relatos que permiten, facilitan esa lejanía emocional desde la perspectiva de los ciudadanos rusos, que no en Belarus, ¿no? Entonces, sostener a alguien que ejecute que sea responsable de un baño de sangre muy evidente contra población desarmada en manifestaciones festivas, bueno, pues es un paso de mucho riesgo, ¿no? Yo no creo que el escenario de la guerra civil, de momento, tenga visos de convertirse en una realidad. Este me parece un escenario, de momento, muy poco probable. Me parece más... la población no está armada, no ha dado muestras de ningún intento de violencia, no ha habido nada de esto. Y bueno, si se descompusieran las Fuerzas Armadas, me parece más probable el escenario de, digamos, que las Fuerzas Armadas quieran acabar detuvieran a Lukashenko, ¿no? Por entendernos, esto me parecería un escenario más probable. Yo creo que tanto Lukashenko como Moscú en este momento están están tratando de ganar tiempo, precisamente para evitar eso, ¿no? Ver si con esta presión que están poniendo, ¿no?, intimidación, que no solo incluye la violencia cuando hay manifestaciones, sino despidos, amenazas a gente que trabaja, porque está aquí, bueno, como contábamos antes, el grueso de la economía está en manos del Estado. Es muy fácil intimidar a la gente, ¿no? Amenazarle que vas a quedar sin trabajo, o vas a tener problemas, o lo que sea, ¿no? En profesores, en las fábricas, lo que sea, ¿no? Y están, bueno, tratando de ganar, creo yo, tiempo. Comentaba en el chat, he visto también que está Lamont, que es otro analista que conoce bien Europa del Este, ¿no?, mencionando que ahora no están dando tanto las manifestaciones en los medios rusos, ¿no? Esto también rebaja la posibilidad, ¿no?, el escenario de que un intento de acabar con las manifestaciones de una forma extremadamente violenta. Porque no es lo mismo, los porrazos, que además son también, ¿no?, antidisturbios, pero es un escalón muy superior desplegar unidades de combate que abran fuego y maten gente. Esto es un escalón muy superior, ¿no? Pero yo creo que este no es el escenario que quieren, ¿no? Creo que lo que están tratando es de ganar tiempo
porque el dilema de Moscú es qué hacer, ¿no? Comentaba alguien, pregunta alguien también en el chat, no me acuerdo del nombre, perdón, sobre el contexto, la posibilidad de utilizar el precedente armenio, ¿no? Yo creo que Armenia no es un precedente válido en este caso, porque básicamente, para los que no estén familiarizados con eso, lo que es, bueno, hay una revolución democrática que pone fin a un régimen y en tanto en cuanto eso no tiene un impacto en la orientación geopolítica del país, Moscú puede vivir con ello, ¿no? Y esto lo hemos visto en Armenia en 2018 y en Kirguistán en 2010, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que Armenia y Kirguistán, es decir, para la gente, incluso en Europa, ya no en Chile, pero si incluso en la propia Europa, Bielorrusia les parece un país que resulta un tanto lejano, pues obviamente Armenia y Kirguistán es otro universo, ¿no? Entonces no tiene ese impacto. Kremlin puede vivir mejor porque Armenia y Kirguistán están muy lejos. Pero Bielorrusia es un país que está muy cerca, y yo creo que ahí el gran dilema que tienen es si Lukashenko no es capaz de controlar en un plazo relativamente breve y de forma relativamente incruenta, al menos en términos de víctimas mortales, lo que está sucediendo, ¿qué hacer? ¿No? Porque el reemplazo para Moscú esto no es un gran problema. Y como comentaban tanto Pepa como María, en general las figuras de la oposición, todos en mayor o menor grado tienen vínculos conocidos con Rusia o han hecho manifestaciones públicas mostrando simpatía por aspectos ideológicos que tengan que ver con el Kremlin. O sea que ahí no representa un riesgo per se para el Kremlin. Yo creo que el dilema es legitimar una revolución cívica que tumba a un dictador. Porque si legitimas una, puedes inspirar a otras, ¿no? Y en Rusia, no perdamos de vista que en Siberia, en Jabaros, llevan ya varias semanas seguidas, 8 o 9, manifestándose contra el Kremlin. Y el temor del Kremlin no es Jabaros, que está muy lejos, desde Moscú, sino que eso se vaya discutiendo en otros sitios, ¿no? Y esto, digamos, puede tener un efecto inspirador. También el Kremlin necesita rebajar mediáticamente el éxito, si se produce, si opta por la solución de reemplazar a Lukashenko, rebajar el nivel de éxito, digamos, de la revolución cívica, ¿no? La palabra, por ejemplo, en mi opinión, clave para entender todo lo que hace Putin, viene a ser control, ¿no? Él quiere tener control. Y si no lo tiene, que parezca que tiene el control, ¿no? Y hay que recurra a algunos trucos, ¿no? En ocasiones, para que parezca que tiene ese control. Entonces, si tiene controlados a todos los candidatos, u otros se pudieran surgir, gente del establishment, porque comentaba María, ¿no? La composición de este consejo, hay muchas figuras que vienen del régimen, no son todas figuras que vienen de fuera o con una larga trayectoria opositora, ¿no? Hay ex embajadores, ex ministros, o sea, hay mucha gente con la que Moscú se siente cómodo. Si Lukashenko no, insisto, el escenario está muy abierto. Porque a Lukashenko es muy fácil, para el Kremlin ya lo conocen, saben hasta dónde va a llegar, y ahora, ya con esto respondo a la última pregunta y concluyo, la cuestión de las sanciones, ¿no? Que también comentaba, está en el chat de hoy, se usa un analista moldavo, también recomiendo a todo el mundo seguir. Lukashenko ya se ha cerrado las puertas para siempre de la Unión Europea. Entonces, sus juegos, digamos, para hacer pequeños equilibrios de un lado y otro, lo va a tener ya muy difícil. Su legitimidad en ese sentido es de herida de muerte, ¿no? Entonces, para el Kremlin es muy fácil. Un Lukashenko muy débil puede ser propicio, ¿no? Pero también pueden optar por el reemplazo si ven que no es capaz de controlar la situación y que su único recurso es, en fin, causar una masacre, ¿no? Entonces, esas son las opciones del Kremlin. La Unión Europea está afrontando un chantaje geopolítico que está haciendo Moscú. ¿Por qué? Porque el mensaje que da el Kremlin es: cualquier cosa que hagáis, incluidas declaraciones, puede provocar una guerra. Y eso ha hecho que muchos líderes europeos veamos declarar, cierta pereza, ¿no? Poca predisposición, poco apetito por parte de los líderes europeos, precisamente por eso, ¿no? Por la idea de, es culpa nuestra, ¿no? Y eso lo enlazo con lo que comentaba al principio. Esa idea de asumir el relato de la culpa de Ucrania es de la Unión Europea, porque implícitamente, y con esto concluyo, lo que se está dando a entender es que tanto Bielorrusia como Ucrania son colonias de Rusia. Y entonces hay que darle este derecho de veto porque sí a Moscú, ¿no? Y que Moscú tiene que decir esto puede pasar o esto no puede pasar. Y el problema no es lo que se decida en Bruselas, ni en Washington, ni oscuras conspiraciones que tengan lugar en cuartos oscuros, no sabemos dónde, no. El problema es que en el caso de los ucranianos está muy claro, y es un país muy grande, son 45 millones de personas, el grueso de la población no quiere ser absorbida por Moscú, y en el caso de Bielorrusia,
parece que es más o menos lo mismo, lo cual no quiere decir que no quieran tener una relación estrecha y muy amistosa con Rusia, que son cosas distintas, ¿no? Pero la Unión Europea se va a quedar ahí en la cuestión de las sanciones, que es un buen paso. Yo creo que tendría que dar un mensaje muy claro desde Bruselas. Nosotros vamos a respaldar siempre el derecho de los bielorrusos a decidir libremente su futuro, decidan lo que decidan. Y ya está. No hay ninguna otra agenda y ese es todo nuestro respaldo, los derechos humanos y las libertades básicas de los bielorrusos. Y no hay otra agenda. Yo creo que ese tendría que ser el mensaje para que a medio y largo plazo la población de Belarus, bueno, entienda que la Unión Europea eventualmente puede ser una puerta abierta o forman parte de Europa y como tales, bueno, pues la Unión tiene que darles este respaldo, decidan lo que decidan. Bueno, muchas gracias, ya estamos en la hora. Les agradezco pero enormemente no solamente su tiempo, sino además compartir con nosotros todo el conocimiento respecto a este tema. Berta, muchas gracias partimos tuiteando con esto y se nos ocurrió hacer este seminario y me ayudaste a organizarlo, muchísimas gracias. María, te agradezco muchísimo que desde Minsk hayas compartido y sigas compartiendo también a través de tus artículos y tus reportes en el diario El País que nos mantienen informados. Cuídate mucho porque de verdad he leído que la prensa está sufriendo también muchísimo por parte de la represión del régimen de Lukashenko. Nicolás, muchas gracias por habernos dado esta visión tan importante de las relaciones internacionales, pero aplicado al caso concreto ahora, que nos aclaran muchas cosas y que también a veces hay muchos mitos y que se empiezan a repetir en algunos, ya sean artículos, chat u opiniones, donde se suele mezclar muchas cosas y que cuando uno entra al análisis más preciso y profundo, bueno, las cosas no son iguales y no todos los procesos son idénticos. Así es que nuevamente les agradezco a los tres que hayan estado con nosotros. También le quiero agradecer a todos aquellos que nos han seguido por las redes sociales. Son muchas las preguntas que hay en el chat, pero también ya las fueron contestando. Nicolás también se hizo cargo de varias de ellas del chat y varias otras fueron contestadas por Berta y por María. Así es que muchas gracias y les deseamos a todos una muy buena tarde para ustedes, o buenas noches, buenas tardes para nosotros, y los esperamos en otras actividades del programa de estudios europeos. Recuerden que este seminario va a quedar disponible en la cuenta de YouTube, en Facebook y también en la cuenta de Twitter del programa. Así es que muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Muy interesante. Suerte.